Sí, bueno, le solicito las disculpas del caso. Como les decía, se vino pues un rayo y se fue toda la electricidad, literalmente. Pero bueno, volvemos entonces. Ok. Les estaba mostrando este video de lo que estábamos mencionando. Se los vamos a dejarlo acá. Ok, esto es una guía de cómo entender pues un estado de la cuestión. En la orientación académica también, pues evidentemente viene un elemento de cómo realizarlo, de cómo, de cómo generarlo. Segundo, vamos a verlo por acá. Ok, aquí vamos con esa guía, ¿verdad?
Entonces, dentro del estado de la cuestión, tal y como mencionamos o como vimos en el video y como yo les comenté también, pues es un estudio preliminar de qué hay en el tema de investigación. Si ustedes recuerdan, en la pasada entrega o en el trabajo número 2, habían diferentes temas que ustedes podían trabajar, podían elegir uno y desarrollar. En este funciona exactamente igual. La idea es que ustedes se apeguen a alguno de estos temas en generales para poder buscarlos, pues evidentemente dentro de todo el análisis que van a generar. Uno de los aspectos que a mí se me olvidó, que es importante por ahí mencionar también, es que en muchos casos, bueno, en algunos casos, no eligieron una tesis como documento. Esto afecta un poco, ¿por qué? Porque las tesis tienen una estructura de investigación. Entonces, por ejemplo, tienen la metodología, tienen el paradigma, la mayoría, tienen el problema de investigación, los objetivos y tienen todo desarrollado. Mi consejo es que utilicen una tesis, ¿verdad? O por lo menos un elemento de este tipo para poder interpretar o generar directamente desde la, la metodología de la tesis. Por ejemplo, si ustedes utilizan un artículo no va a tener un problema o un objetivo como tal, no necesariamente. Entonces, mi consejo es que utilicen ojalá tesis, ¿verdad? O documentos de este tipo, tesis de maestría, lo que ustedes gusten, pero que sea una tesis para que puedan buscar estos elementos que están acá. Entonces, el primer ejercicio que ustedes deben de realizar es elegir uno de estos temas para desarrollarlo, ¿verdad? De acuerdo, bueno, habíamos ir viendo cada una de las cosas. De acuerdo de esos elementos, busque tres fuentes de información, ¿verdad? Para que pueden ser trabajo final de grabación o artículos. Mi recomendación es que sean trabajos finales de grabación, ¿verdad? Que en este caso serían tesis. Buscan tres. Si ustedes mantienen la tesis que ya habían trabajado en el anterior y mantienen el tema, lo pueden hacer. ¿Qué quiero decir con esto? Que ya esa sería una fuente. Si lo mantienen, si quieren cambiarlo, lo pueden hacer y pueden buscar otra sin ningún problema. Aquí hay un video que es interesante que ustedes lo vean porque les menciona cómo analizar o cómo desarrollar en diferentes plataformas las búsquedas académicas. Ya no sería solo el CIDRED. El CIDRED es una búsqueda muy interesante porque tiene un montón. O sea, perfectamente podrían hacerla con el CIDRED sin problema, pero sí sería interesante que también lo verifiquen porque hay como varias plataformas. Anteriormente yo les había colocado una que es muy importante, o por lo menos que hay muchos datos, que se llama RAIS, REIS, donde ustedes colocan y pueden buscar cada uno de los temas. Igual en esta hay un montón, ahí, ¿verdad? Estuve viendo sobre ese tema, entonces pueden revisarlas una a una y elegir la que ustedes deseen. También hay otra manera de buscar que a mí a veces me parece sencilla también, que es colocar el nombre de la fuente y colocar PDF, por ejemplo, y buscar qué hay en línea en general. Pueden utilizar diferentes vías, ahí hay varios elementos donde lo pueden utilizar. O sea, esta es una herramienta muy buena de cómo hacerlo y de hecho se identifica cada una de las partes, dónde se busca, cómo se generan las categorías en cada una para que ustedes puedan descargar los documentos, ¿verdad? Si ustedes se van, por ejemplo, a esta del análisis de RAIS que yo les comentaba, ahora que es así, RIS, revista, ¿verdad? Española de Investigaciones. Entonces usted la pone acá, digamos, ingresa a la revista, ¿verdad? Y acá usted puede buscar los temas y los va buscando según lo que ustedes analicen. Es un consejo, igual los pueden ir buscando, ¿verdad? Vienen los últimos artículos, los últimos elementos, pero bueno, es un consejo. En el documento que está en orientación académica, perdón, en la página, está un ejemplo de cada una de las plataformas que ustedes pueden utilizar. Redacten al menos 3 páginas de la exposición de los contenidos de las fuentes. Ya vieron cómo se redactan los contenidos. Debe tener una introducción, un desarrollo, ¿verdad? Y un análisis, que es como importante. ¿Qué debe de estar en esa redacción? Tipos de fuentes de información. ¿Cuáles eran las fuentes de información? En el documento pasado, bueno, en la entrega pasada, habíamos visto, ¿verdad? Cuáles eran los tipos de fuentes de información, cuáles eran las fuentes primarias, secundarias, terciarias, cómo se manejaban, que representaban. También habíamos visto un poco de eso. Si no recuerdan, sería bueno que lo verifiquen en el libro o en la tutoría anterior en ese sentido, ¿verdad? Eh, en el nivel o en el contexto de la investigación se solicita, por ejemplo, cuáles son las intenciones del problema y los objetivos, a qué quieren llegar. Entonces,
Si ustedes van a analizar el problema de investigación de una tesis, habría que revisar la pregunta problema y el problema, leerlo, analizarlo, lo mismo los objetivos, y identificar qué es lo que se pretende en esa investigación. Por eso, en la anterior entrega había una pregunta directamente relacionada a ello, que decía, como, no recuerdo ahorita bien, pero es como qué aspectos, ¿verdad?, buscaba la investigación. Entonces, por ejemplo, si yo en el objetivo tengo analizar la violencia o analizar los femicidios, ¿verdad?, en San José, ¿verdad? Entonces, identificar por qué lo voy a analizar esos femicidios, cuál es el objetivo, a dónde quiero llegar y a dónde quiere la persona que está investigando, los y las investigadores, ¿verdad? A dónde quieren llegar y cómo quieren desarrollar el problema. Si bien recuerdan que el problema no tiene que tener una respuesta, o sea, el problema, la pregunta problema no es para que ustedes la respondan, sino para que la analicen y la ejecuten, ¿verdad? Que eso es muy importante. Ahora, si ven, acá está como toda la estructura. Primero, los tipos de fuente, ¿verdad? Aquí los definen, cómo están, presentar a la persona que es la autora, cómo se llama, cuál es el nombre, si es una revista, si es una tesis, que fue el mismo ejercicio que hicimos en anterior, ¿verdad? En la pasada, donde ustedes ponían un pantallazo de la búsqueda, ¿verdad? Y colocaban los datos de la persona, es exactamente igual. La descripción del contexto, entonces ustedes se van a la tesis y van a buscar el problema de investigación, los objetivos, los van a leer, los van a analizar, ¿verdad? Y después van a irse directamente al marco metodológico que están utilizando. Entonces, por ejemplo, si tienen paradigma, qué sé yo, el naturalista, ¿verdad? Que fue como el que todo el mundo utilizó, o el que más o menos escribieron, cómo lo construyeron, cómo se hace, cuáles son esas fuentes, qué técnicas utilizaron, eso es como la descripción general de todos esos elementos. Y además, cuáles son las principales conclusiones. Entonces, básicamente es hacer un resumen, por así decirlo, ¿verdad? Con una estructura donde tenga una breve introducción, un análisis y un desarrollo, donde tengan todos estos elementos que están acá. Ese es el estado de la cuestión. Presenta al menos, eso es muy importante, 3 citas mínimo por una fuente, ¿verdad? En formato de cita, eso es muy importante. Siempre utilicen citas. ¿Por qué? Porque es importante verificar ya sea citas o paráfrasis de cada uno de los elementos, ¿verdad? Esto me gustaría tal vez que veamos, dame un segundo nada más, que veamos, vamos a verlo por acá. Segundo. Espero que no se me vaya la luz porque se está sonando ahí un montón, ¿verdad? Ok, vamos a verlo acá. Aquí estoy entonces en la parte de, bueno, una tesis, ¿verdad? Que busqué ahí X, cualquiera. Entonces, ¿cómo hago yo ese trabajo? Tengo varias partes. Lo primero que debo irme es al índice, ¿verdad? Que eso es como lo principal. Y debo buscar, digamos, si fuera yo ustedes, yo me iría un poco al estado de la cuestión y lo revisaría para ver cómo lo genera, ¿verdad? Eso es como a nivel de referencia. Después de eso, yo tendría que irme, por ejemplo, a los objetivos, buscar los objetivos, cuál es el objetivo general, el objetivo específico, el planteamiento del problema. Entonces, en mi caso sería leer de la 10, ¿verdad? A la página 11, donde viene cada uno de los elementos. ¿Cómo lo interpreto yo? ¿Cómo lo busco? Vamos a ver si tiene ahí, ¿verdad? Es leer literalmente todo el planteamiento del problema, ¿verdad? A ver a qué quiere llegar la persona y si ven, aquí está la pregunta problema. ¿Qué estrategias familiares de vida desarrollan las mujeres para enfrentar las situaciones de pobreza en el cantón transfronterizo de los Chiles? Entonces, yo quiero ahí decir entonces, por ejemplo, a qué quiere llegar la persona que hizo esta investigación. Entonces, quiere saber qué estrategia de familia puede ayudar a esas personas en situación de pobreza. Entonces, me voy otra vez aquí, planteamiento del problema, ¿verdad? Vamos a ver si aquí están los objetivos, división de trabajo. eh, no, me voy de nuevo entonces al índice porque los perdí. Vamos a buscarlos. Objetivos, objetivos. Aquí está, objetivo general y objetivos específicos. Leo los objetivos y los interpreto. ¿A qué quiere llegar? Entonces, leo esas dos partes, ¿verdad? Y eso es lo primero que están considerando o les están solicitando en el estado de la cuestión. Después de eso, me voy al índice, ¿verdad? Y reviso también la parte metodológica. Vamos a ver qué tiene esta persona en la parte metodológica. Aquí está la estrategia metodológica, ¿verdad?
Por ejemplo, en la estrategia metodológica tiene los sujetos de investigación, las técnicas, ¿verdad? El enfoque metodológico, aquí tiene todo. Entonces, revisar la estrategia metodológica de la persona. ¿A qué refiere? En este caso, me parece, vamos a verlo aquí, dice, bueno, habla de Marx, del desarrollo del enfoque feminista, del punto de vista de la epistemología. Entonces, revisar un poco qué tiene ella o él, ¿verdad? O las personas que están investigando y analizar a dónde quieren llegar. Entonces, por ejemplo, cómo analizan los fenómenos sociales, en este caso, cuál es la construcción, analizarlo, leerlo con calma, con detenimiento cada una de las partes. Y además, aquí están los sujetos de investigación. Entonces, si ven, nos vamos otra vez a lo que les piden acá, ¿verdad? En la parte de este tema, tenemos tipo y fuente, ya yo empezaría a describirlo. ¿Cómo se llama la persona autora? ¿Cuál es el año de publicación? Si es una tesis, ¿verdad? Eso como definirlo. Esa es la primera parte. Segunda parte, contexto de investigación. Entonces ya me fui al problema, los objetivos, los leí, los analicé, ¿verdad? Y los escribo. O sea, escribo qué hay. No es que escribo los objetivos como tal, sino a dónde quieren llegar y a dónde quiere, cuál es el objetivo puntualmente de esa investigación. En el marco metodológico voy y lo busco también. Y después de eso, establezco las conclusiones. Entonces, ¿cuáles fueron? Si lo ven aquí, los principales hallazgos o conclusiones del estudio que puede ser de interés propio del problema. ¿Cómo identifico yo? Vamos otra vez a la tesis, ¿verdad? ¿Cómo identifico yo cuáles son los hallazgos de la tesis? Vamos aquí. Los hallazgos de la tesis, ¿verdad? Estarían en la parte de, vamos a verlo aquí donde lo tiene, bibliografía. Ah, bueno, recomendaciones. No, conclusiones de tener alguna. Datos generales, división. Aquí están, conclusiones. Entonces, ustedes revisan en las conclusiones qué relación tienen las conclusiones con los objetivos. O sea, si en el objetivo él dijo, yo necesito ver, por ejemplo, que lo acabamos de ver, cuál era la relación de las personas en estado de pobreza. Entonces yo me voy a la parte, por ejemplo, esta que dice sobre el estado de las políticas públicas y sociales. Probablemente una de las conclusiones sea que las políticas deben de cambiar para favorecer a las personas en estado de pobreza en los chiles, porque no tienen el conocimiento, el desarrollo para hacerlo. Entonces, verificar cómo estas conclusiones se relacionan directamente con los objetivos, ¿verdad? Y con el problema. No sé si hasta ahí vamos bien. Es un trabajo interesante, se las trae. ¿Sí? ¿No? Ok. Si no hay preguntas, de esa parte por lo menos. Ok. Buenísimo. Vamos acá. 3 páginas, ¿verdad? Vuelvo a repasar. 3 páginas donde ustedes ejecuten cada uno de estos elementos con lo solicitado. Ya vimos una tesis de cómo la pueden revisar, cómo la pueden verificar y cómo la pueden desarrollar. La parte de la limitación del tema de investigación, esta también tiene elementos interesantes porque les piden directamente que ustedes construyan, ¿verdad? La delimitación del tema de investigación. Les piden varios elementos, por ejemplo, que sea innovador, que sea relevante y coherente. Entonces, hay un cuadro de limitación que está acá, ¿verdad? Que debe, en la plantilla del proyecto más bien, que ustedes deben de completar y deben de generar. Eh, Menciona aquí, interesante, que no es necesario colocar citas, ¿verdad? Es un espacio para organizar sus propias ideas y tomar en cuenta algunos de los elementos que se mencionan en este tema, ¿verdad? Que acá está. ¿Qué se quiere investigar? ¿Cómo lo quiere investigar y para qué? Si ustedes recuerdan, como les dije al inicio, vimos en la primera tutoría cómo se hacía una limitación. Espacio, ¿verdad? En este caso, la parte geográfica, provincia, distrito, cantón, provincia, perdón, cantón, distrito, barrio, el año, la fecha, ¿verdad? También en este caso los meses que lo van a trabajar y la población a la cual van dirigida, ¿verdad? Entonces hay que hacerlo con ese mismo formato. Había un formato establecido de cómo realizarlo y deben de completar esta parte. La delimitación tiene que ser muy clara, ¿verdad? ¿Qué es muy clara? Por ejemplo, si ustedes me ponen definirlo en el Valle Central es demasiado amplio, no funciona. Deben de decir ciudad, país, provincia, cantón, distrito y barrio, ¿verdad? Además, ¿a quién van dirigido esa investigación? Por ejemplo, a mujeres a hombres a personas que trabajan en el banco, no sé, en el Banco Popular o donde ustedes gusten. El tema es definirlo y desarrollarlo de esa manera, ¿verdad? Además de eso, deben de elaborar un problema y unos objetivos.
cómo se genera un problema. Ustedes ya analizaron un problema, ¿verdad? En la primera entrega, o cómo se generaba, lo vimos cómo se desarrollaba, y además de eso vimos cómo analizar un problema. Entonces, el problema tiene que tener una estructura donde hayan preguntas, problemas y desarrollos. Vamos a ver también un ejercicio de cómo hacer un objetivo, ¿verdad? Como para que ustedes lo tengan ahí. Hay diferentes elementos o pautas interesantes. Por ejemplo, si es un problema, no se contesta, o sea, no es que ustedes coloquen una pregunta y la contesten como tal, ¿verdad? Y además de eso, debe tener relación con la pregunta de investigación, o sea, todo tiene que ir relacionado. Vamos a ver un ejemplo de cómo o cuál es la importancia de un objetivo, ¿verdad? O de generar un objetivo como tal. Aquí está. Este video es interesante también al respecto. Ok, me gustaría darles también un ejemplo práctico de cómo relacionar o cómo hacer objetivos, que creo que eso es importante también. Los objetivos es la parte donde uno, generalmente más, es un proceso de aprendizaje, tampoco pueden pretender que todo el mundo nace aprendido, ¿verdad? Eso es como importante. Tiene que tener paciencia en esto. La relación de los objetivos no es tan fácil, pero uno lo va aprendiendo con el tiempo y lo va generando. Entonces vamos a ver por acá si lo logramos ver. Ok, entonces, por ejemplo, si yo tengo un tema, no sé si alguna o alguno de ustedes tenga algún tema ahí interesante que se les ocurra, o si no, yo genero alguno. ¿Algún tema?
general. Y si no, el mío es el que más me gusta, el de siempre. Ok, bueno, entonces lo genero con el mío, no hay problema. Por ejemplo, si vamos a, qué sé yo, bueno, podemos hacerlo diferente, violencia. Digamos que yo tengo un tema que me llama la atención, me encanta el tema de la violencia, ¿verdad? De cómo se analiza la violencia. Entonces ese es el tema así a nivel general, ¿verdad? Resulta que el tema, ¿verdad? Debe tener, si recuerdan, una delimitación, una pregunta problema y objetivos, ¿verdad? Entonces, digamos que yo voy a trabajar el tema de la violencia, ¿verdad? Entonces, cómo genero yo, cómo analizo el tema de la violencia? Entonces, ¿cómo delimito? Más bien, vamos a empezar con la delimitación. Esto es importante también para generar los objetivos, ¿verdad? La delimitación tiene que ser espacial, temporal, nación a la que va dirigida o público meta, como quieran, ¿verdad? Entonces, digamos que la violencia yo la voy a hacer en San Rafael de Desamparados, ¿verdad? Costa Rica. Vamos a hacerla diferente. Va a ser en Costa Rica, Desamparados, tercero por orden, San Rafael, barrio, no sé, barrio de Amita, ¿verdad? Se me ocurre. Ujú. Vamos a ponerle barrio, ujú, barrio Damas, ¿verdad? Vemos que esa es la parte espacial. La parte temporal va a ser de diciembre a marzo del 2026, ¿verdad? Público meta dirigido a eh, personas de 40 a, puede ser 40, 60 años, ¿verdad? Ok, entonces vamos a generar una limitación del tema. Entonces sería la violencia en personas de, ¿verdad? 40 a 60 años en desamparados, ¿verdad? 26 de diciembre, perdón, a marzo 2026. Bueno, ahí está mi tema. Ok, con todos los elementos que obtiene, ¿verdad? Entonces ya ahí yo tengo el tema, ¿verdad? Aquí está mi tema, Carlos acá. Ok, vamos a hacer una pregunta problema. Entonces sería, recuerden que la pregunta problema no tenía respuesta de sí y no, ¿verdad? Era como muy puntual y también generaba pues un elemento. Entonces, por ejemplo, la, no sé, se me ocurre, ¿cuál es la violencia? Vamos a ver, ¿cuál es la violencia o cómo se entiende la violencia en personas de 40, ahora aquí hay dos de,
Que esa es mi pregunta problema, ¿verdad? Vamos a irlo ahí analizando. ¿Ok? Ahora sí, los objetivos. ¿Ok? Vamos a ver, esto es interesante. La violencia, ¿verdad? Si ustedes se acuerdan ahorita en el video, la violencia puede tener diferentes subtemas, ¿verdad? O pequeños temas. Entonces, puede ser que en el subtema de la violencia yo quiera trabajar, por ejemplo, uno que sea la violencia, no sé, de género, ¿verdad? Puede ser que yo entienda la violencia dirigida a femicidios, ¿verdad? Puede ser que yo diga, quiero la violencia simbólica, que es esa que no se dice con palabras, ¿verdad? La violencia física, la violencia cultural, ¿verdad? Cultural, la violencia social, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, la idea de esto es que ustedes elijan, ¿verdad? Según esto, a dónde quieren ir o cuáles son los subtemas que ustedes quieren generar. En este caso, a mí me llama la atención, qué sé yo, la cultural, social y esta. Social, cultural y simbólica, ¿verdad? Entonces, ahora sí, me devuelvo aquí, otra vez al tema. El tema, problema y objetivos tienen que estar perdón, relacionados siempre. Entonces, la violencia, yo elegí estos tres subtemas, los otros se van, ¿verdad? Porque ya no los voy a trabajar, ¿verdad? Entonces, yo voy a generar los objetivos de acuerdo a esto. Objetivos específicos y objetivo general, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se entiende la violencia en personas ¿verdad? Vamos a hacer el objetivo general. Analizar el entendimiento de la violencia, ahora sí, de la violencia en personas. Interesante. Los objetivos siempre inician con un verbo, solo un verbo, ¿verdad? Solo un verbo. Cada verbo tiene, por así decirlo, un sentido. Entonces, por ejemplo, no es que yo inicio objetivo general con analizar y todos los demás se inician con analizar, no, cada uno tiene que tener un objetivo. Entonces, yo estoy diciendo acá, analizar el entendimiento objetivo de la violencia en personas ¿verdad? Quitamos esto, personas de 40 a 60 años en Desamparados San Rafael, ¿verdad? Y todo el otro rollo. Entonces, ¿qué voy a analizar yo del entendimiento? Entonces, ¿cómo entiende la gente esto relacionado a una violencia simbólica, la violencia cultural y la violencia social? Entonces, ahora sí, identificar el entendimiento de la violencia simbólica en personas ¿verdad? Para tal cosa, ¿verdad? Ok, aquí vamos. Si ven otra vez con un verbo, ¿verdad? Colocarlo diferente porque todos son diferentes, ¿verdad? Determinar la violencia cultural ¿verdad? Ujú. Digamos que este último no lo va a hacer social, se me ocurre, ¿verdad? Digamos que va a hacer una comparación entre estos dos, entonces, comparar la, para el entendimiento de la violencia, ¿cuál era la primera? Simbólica y cultural en personas ¿verdad? Y todo el otro rollo. ¿Ok? Si ven, todos inician con un verbo, no todos van a ser comparar, ¿verdad? Es un ejemplo, pero evidentemente este sería uno. Estos son los tres elementos que están dentro del tema, entonces, para que todo coincida y todo tenga un sentido, entonces, ¿cómo se entiende la violencia? Aquí tenía que agregarle, ¿verdad? Simbólica y cultural
en personas de, ¿verdad? Y aquí analizar el entendimiento de la violencia simbólica y cultural en, ¿verdad? Personas de, ¿ok? Lo ven, ahora sí, tiene como un sentido. ¿Por qué tiene un sentido? El tema, bueno, la violencia, ahora sí, aquí sería cultural y simbólica en personas de, si ven, el tema está relacionado con el problema y con los objetivos, ¿verdad? Yo puedo sacar infinidad de objetivos e infinidad de resultados, pero lo ideal es que estén siempre, que empiecen con un verbo, ¿verdad? Y que se genere también una identificación de los subtemas. Esta es una forma de hacerlo, pues cada quien tiene su manera y su forma. Esta es una que a mí me parece muy interesante. Entonces hay que agregar siempre el para qué el objetivo. Entonces en este caso, para, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Por ejemplo, para generar una relación de tal cosa, para, ¿verdad? Y es importante siempre el para qué del objetivo, ¿verdad? Que eso es como muy importante también elemento importante de analizar. ¿Ok? Esta es una forma sencilla de hacer un objetivo. Un objetivo nunca inicia con una pregunta. Un objetivo, por ejemplo, no tiene negación, o sea, no dice identificar si el, ni negación ni afirmación, identificar si el entendimiento de la violencia simbólica, eso no lo tiene. Siempre inicia con un verbo, siempre inicia con un verbo en infinitivo, ¿verdad? Solo tiene un verbo en infinitivo, eso es como importante, ¿verdad? De generar al inicio siempre. Siempre tiene que estar desarrollado, no inicia con las palabras, o sea, no utiliza palabras en pregunta, por ejemplo, identificar por qué el entendimiento de la violencia, ¿verdad? Maneras erróneas de hacerlo, que yo ya dé por un hecho antes de generar un objetivo, no decir, identificar por qué el entendimiento es positivo, ¿verdad? O por qué es un mal entendimiento de la violencia, ya yo estoy dando por un hecho que está algo mal o bueno. Entonces es como muy importante. Claves, entonces, voy a ponerlos acá. Claves del... Ok. Inician con verbo en infinitivo, solo uno, ¿verdad? Ponlo aquí, solo uno, porque después se olvida. No son preguntas, no tienen palabras de pregunta, por ejemplo, ahí lo puse mal. Por ejemplo, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Verdad? No dan por un hecho, no dan por un hecho información. Por ejemplo, si yo quiero determinar, qué sé yo, los impactos, yo no digo determinar los impactos positivos, pues estoy diciendo que hay impactos positivos. Con la palabra impactos ya yo puedo decir si es negativo o es positivo. Entonces, si yo trasladara esto, no dar por un hecho la información, podría ser que yo diga aquí, identificar el impacto de la violencia simbólica en, ¿verdad? Entonces, con la palabra impacto, ya yo igual lo estoy haciendo con entendimiento, yo estoy dando por un hecho, no estoy dando por un hecho que es un entendimiento malo o bueno, sino lo voy a investigar, ¿verdad? Eso es como muy importante. Tampoco no utilizan palabras en negación ni en afirmación. Por ejemplo, identificar sí o identificar, a veces ponen como si no, ¿verdad? Eso tampoco, ¿verdad? Nada de afirmación y nada de negación. Y siempre en los, se coloca el para qué, perdón, se coloca el para qué de los objetivos. Esos son como claves elementales de los objetivos. No sé si hasta aquí hay alguna consulta, duda, si todo claro, todo bien. Dudas, consultas de los objetivos, del desarrollo de los objetivos, de cómo se formulan, de cómo se hace, ¿verdad? No, todo clarísimo. Sí, ok. Bueno, eso sería, ajá, genial.
Yo sé que se ve muy, muy sencillo, pero cuando ustedes ya se sientan a hacer eso, el que tenga una relación, por ejemplo, entre los, vamos a verlo acá, que tenga una relación, el tema problema y objetivo lleva a su cabeza, o sea, me refiero que hay que pensarlo bastante bien para que el tema de verdad responda al problema, ¿verdad? Si bien que estén relacionados y además de eso, que los objetivos tengan relación. Lo hice de esta manera porque me pareció una manera interesante, digamos, de dividirlo. Ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, no todos son comparar, ¿verdad? Puede ser que ustedes aquí desarrollen otro verbo, no sé, se me ocurre, el que ustedes quieran, ¿verdad? Y irlo generando para hacer otro objetivo. Yo espero que no todos vengan con comparar, ¿verdad? Pero sí es como un ejemplo. Es importante, evidentemente, esta parte cultural y simbólica, ¿verdad? No van en el objetivo, ¿verdad? Sino nada más quedaría de esta manera. Se los dejé así como para que ustedes se ubiquen de cómo se hace la estructura del objetivo, ¿verdad? Que es como importante. Y relacionar si tienen todos los elementos. Primero el tema, ¿verdad? Y si tiene todos los elementos que son estos de acá, de la parte espacial, temporal, de la delimitación, ¿verdad? Público meta o personas a las que van dirigidas y un poco de desarrollo. El tema nunca inicia con una pregunta, que también vi que eso fallaron un poco en eso. Bueno, en la primera entrega, el tema nunca inicia con una pregunta y la pregunta problema nunca se responde, ¿verdad? O sea, no es que se responda ahí, es cómo se responde o a dónde quiero llegar con los objetivos. Yo me doy cuenta y al final del documento yo coloco cuáles son esas respuestas o esos resultados, ¿verdad? No sé si hay alguna duda, consulta, y si no, pues esta sería como la primera parte de la tutoría. La otra semana veremos los segundos elementos que sería directamente relacionados con esta parte de eh, directamente de, aquí están los objetivos, ¿verdad? Que es como la parte que acabamos de ver, el problema de investigación, los objetivos específicos, y veremos ya los otros elementos que sería la justificación, cómo se redacta una justificación, por qué es importante, ¿verdad? Y ya propiamente el diseño de investigación, por ejemplo, cuál sería el paradigma que van a utilizar, los tipos de las fuentes y todo en la siguiente entrega, ¿verdad? O en el siguiente elemento. Ya con eso, pues finalizaríamos por hoy la parte de la tutoría. A menos de que ustedes tengan alguna consulta, ya sea de esto o de algún otro tema, con todo gusto. Si no hay consultas, vamos a ver por acá. Ok, perfecto, ¿no? Todo bien, genial. Si hay dudas, consultas, no se les olvide utilizar las herramientas. Recuerden que tenemos un chat, bueno, un foro, que es el foro 3 donde ustedes ahí pueden ir escribiendo, ¿verdad? Todos y cada uno de los elementos. Igual esta tutoría quedó grabada, creo que quedó grabada en dos partes porque con lo que pasó de la luz, ¿verdad? Pero esa quedaría subida directamente en la plataforma, ¿verdad? Espero ya mañana que quede listo. Sin más, si no hay preguntas, entonces eso sería y espero que les sea bastante emocional. Ahí también les voy a subir como los links de los videos que creo que es importante que lo tengan presente. Y no, eso sería entonces. Buenas noches. Muchas gracias.